Lección 1. Planes para la noche. Entonces, ¿estamos listos para esta noche o deberíamos reprogramarlos para otro momento? Creo que sería mejor dejarlo para otro día. Tengo algunas cosas que terminar primero. Eso tiene sentido, no queremos apresurar las cosas y perder la oportunidad de disfrutar nuestro tiempo juntos. Exactamente. Además, nos da a ambos la oportunidad de prepararnos y hacer que la velada sea realmente especial. Agradezco que me lo hayas hecho saber, mantendré mis cosas en orden y estaré lista cuando tú lo estés. Gracias por tu comprensión. Seguro que podemos encontrar un día que nos venga bien a ambos. Claro, lo espero con ansias y podemos planear algo divertido y relajante. Me parece genial. Me entusiasma lo que vamos a preparar para nuestra próxima reunión. Yo también, hagamos que sea una noche memorable cuando por fin suceda. Lección 2. Preferencias de compra. Me resulta más fácil devolver o cambiar artículos cuando compro en tiendas físicas que en línea. Es una opinión generalizada. Poder ver el producto en persona marca una gran diferencia. Exactamente. Además, me gusta probarme las prendas para asegurarme de que me queden bien antes de comprarlas. Sí, es mucho más satisfactorio encontrar el artículo perfecto al instante que esperar a que llegue. Y si hay algún problema, puedo resolverlo en el momento sin preocuparme por los costos de envío. Esa es una gran ventaja. Comprar en persona también permite encontrar cosas espontáneas que no verías en línea. Por supuesto, es emocionante descubrir tesoros inesperados mientras navegas. Claro, y no olvidemos el aspecto social. Ir de compras puede ser una salida divertida con amigos. Sí, siempre es más divertido compartir la experiencia con alguien más. Lección 3. Consulta de direcciones. Disculpe, ¿podría decirme cómo llegar a la estación de tren desde aquí? Claro, no está muy lejos. Tendrás que seguir recto por esta calle unas 2 manzanas. Eso suena bastante simple, agradezco tu ayuda. No hay problema. Al llegar al semáforo, gira a la derecha y la estación estará a solo unos minutos. Genial, estaré atento a los semáforos. Y para que lo sepas, debería haber señales que te guíen a lo largo del camino para que no te pierdas. Qué tranquilidad oír eso. Me gusta tener una pista visual mientras navego. Claro, si tienes alguna otra pregunta o necesitas ayuda, no dudes en preguntar. Gracias, lo tendré en cuenta al ir. Lección 4. Consejos de fitness. Comenzar lentamente y escuchar al cuerpo es esencial para cualquier persona que comienza una nueva rutina de ejercicios. Por supuesto, esforzarse demasiado y demasiado rápido puede provocar lesiones y contratiempos, algo que nadie quiere. Exactamente. Se trata de encontrar un ritmo que te funcione y aumentar la intensidad gradualmente. Y la constancia también es clave. Hacer del ejercicio una parte regular de tu rutina ayuda a crear hábitos duraderos. Sí, fijarte metas pequeñas y alcanzables te ayudará a mantenerte motivado y concentrado en tu progreso. Estoy de acuerdo. Celebrar esas pequeñas victorias hace que el viaje sea mucho más agradable.
Además, tener un compañero de entrenamiento puede ayudar mucho con la responsabilidad y hacer que el ejercicio sea más divertido. Es cierto, compartir la experiencia puede motivarlos a ambos a superar los desafíos juntos. Estoy emocionado por ver hasta dónde podemos llegar con nuestros viajes de fitness. Lección 5. Planificación de itinerarios. Excelentes elecciones. Las anotaré y las incluiré en nuestro itinerario de viaje. Suena perfecto. Siempre es bueno tener un plan bien organizado. Exactamente. Nos mantienen enfocados y nos asegura que no nos perdamos ninguna de las actividades emocionantes. Y siempre podemos ser flexibles si surge algo inesperado. Eso es parte de la aventura. Por supuesto, un poco de espontaneidad puede crear recuerdos inolvidables. Estoy totalmente de acuerdo. Asegurémonos de dejar espacio en nuestra agenda para nuevas experiencias. Por supuesto, tengo muchas ganas de ver qué sorpresas nos depara el viaje. Será un viaje increíble, lleno de risas y momentos inolvidables. ¡Qué ganas! Por una increíble aventura juntos. Lección 6. Características del canguro. No es curioso que los canguros tengan patas tan fuertes y colas tan largas. Son criaturas fascinantes. Sí, de verdad, lo son. Sus poderosas patas les permiten saltar grandes distancias, lo que los hace increíblemente ágiles. Exactamente. Es interesante ver cómo sus rasgos físicos se adaptan perfectamente a su entorno. Y sus colas cumplen múltiples funciones, como equilibrio y apoyo mientras se mueven. Sí, es asombroso cómo la evolución moldea a los animales para que prosperen en sus hábitats naturales. Creo que los canguros son un gran ejemplo de cómo las adaptaciones únicas pueden mejorar la supervivencia. Claro, aprendamos más sobre su comportamiento y hábitat. Siempre es divertido descubrir nuevos datos sobre la vida silvestre. Estoy de acuerdo. Explorar estos temas puede profundizar nuestra apreciación por el reino animal. Estoy emocionado de sumergirnos en esto juntos. Lección 7. Conexiones sociales. Cuando discuten problemas o tareas escolares, los amigos generalmente encuentran un vínculo común que les ayuda a relacionarse entre sí. Es muy cierto. Compartir experiencias puede crear un sentido de camaradería que fortalece las amistades. Por supuesto, es reconfortante saber que otras personas enfrentan desafíos similares y pueden brindar apoyo. Sí, y discutir estos temas puede conducir a soluciones valiosas y nuevas perspectivas. Exactamente. Es increíble cómo hablar las cosas puede aliviar la carga y hacer que los problemas parezcan más manejables. Estoy de acuerdo. Es importante fomentar esas conexiones, especialmente en momentos de estrés. Hagamos el esfuerzo de comunicarnos periódicamente con nuestros amigos y ofrecerles también nuestro apoyo. Suena genial. Construir una red de apoyo sólida es fundamental para todos. Estoy deseando crear conexiones más significativas. Lección 8. Detalles de la reserva. Me encargaré de la reserva de nuestro viaje, cómo podemos llegar. Suena bien. Deberíamos considerar el mejor medio de transporte según la comodidad y el precio. Por supuesto, si reservamos con antelación, podríamos encontrar buenas ofertas en vuelos o billetes de tren.
Sí, y es importante tener en cuenta el tiempo de viaje para asegurarnos de llegar relajados y listos para disfrutar de nuestro destino. Exacto. Veamos también si hay rutas directas que nos ahorren tiempo y molestias. ¡Qué buena idea! Preferiría evitar las escalas si es posible, sobre todo si llevamos equipaje. De acuerdo, revisaré las opciones y me aseguraré de elegir la que mejor se adapte a nuestro horario. Perfecto. Qué ganas de terminar nuestros planes y empezar nuestra aventura. Será un viaje emocionante. Lección 9. Preferencias de aeropuerto. Me gustaría un asiento junto a la ventana, por favor, es mi lugar favorito en un avión. ¡Qué buena elección! La vista desde la ventana hace que el vuelo sea mucho más placentero. Por supuesto, observar las nubes y los paisajes de abajo siempre es fascinante. Sí, y te da una sensación de perspectiva que no obtienes en el terreno. Además, me resulta más fácil relajarme cuando tengo una vista exterior. Estoy de acuerdo. Puede ser muy relajante contemplar el paisaje mientras vuelas. ¿Hay algún coste adicional por reservar un asiento en ventana o está incluido? Creo que depende de la aerolínea, pero muchas no cobran extra por la selección de asientos estándar. Verifiquemos 2 veces los detalles antes de reservar para asegurarnos de que no haya sorpresas. Lección 10. Decisiones justas del jurado. Cuando los jurados no conocen a ninguna de las personas involucradas en el caso, es más probable que sus decisiones sean justas e imparciales. ¡Qué punto tan interesante! Ayuda a garantizar que los sentimientos o las relaciones personales no influyan en el veredicto. Exactamente. Una nueva perspectiva puede llevar a juicios más objetivos basados únicamente en la evidencia presentada. Sí, y es esencial que el sistema de justicia mantenga la integridad y la equidad. Estoy de acuerdo. Es fascinante pensar en cómo la composición de un jurado puede influir en el resultado de un juicio. Por supuesto, garantizar la diversidad y la imparcialidad del jurado es fundamental para garantizar la justicia. Exploremos más sobre cómo se seleccionan los jurados y la importancia de su papel en los procedimientos legales. Parece una conversación muy valiosa. Comprender el sistema nos ayuda a apreciar sus complejidades. Estoy deseando aprender más. Lección 11. Experiencias de viaje. Exploré monumentos históricos y probé la cocina local durante mi reciente viaje y fue una experiencia muy enriquecedora. Suena genial. No hay nada como sumergirse en la cultura de un lugar nuevo. Por supuesto, visitar lugares emblemáticos te ayuda a apreciar la historia y la importancia de la zona. Sí, y probar la comida local te permite probar las tradiciones y sabores únicos de esa región. Exactamente. Me encanta cómo cada comida puede contar una historia y conectarte con la cultura local. Estoy de acuerdo. Es fascinante aprender sobre los ingredientes y métodos de cocción que se usan en diferentes cocinas. Planifiquemos nuestro próximo viaje para incluir muchas experiencias culturales y comida deliciosa. Suena perfecto. Tengo muchas ganas de descubrir más sobre el mundo viajando. Será una aventura llena de aprendizaje y exploración. Lección 12. Barreras del idioma.
En esa región, las barreras lingüísticas pueden ser todo un reto ya que el inglés no se habla ampliamente allí. Sí, puede dificultar la comunicación y, a veces, dar lugar a malentendidos. Por supuesto, es importante abordar las conversaciones con paciencia y una mente abierta. Estoy de acuerdo. Aprender algunas frases básicas en el idioma local puede ser de gran ayuda para superar esas dificultades. Sí, muestra respeto por la cultura y puede crear una interacción más positiva. Además, los lugareños suelen agradecer que los visitantes hagan el esfuerzo de comunicarse. Exactamente. Asegurémonos de prepararnos lingüísticamente antes de nuestro próximo viaje. Suena genial. Mejorará nuestra experiencia y nos ayudará a conectar con la gente. Estoy deseando afrontar el reto de aprender nuevas frases. Lección 13. Una conversación maravillosa. Estoy tan emocionada con nuestros planes. Es un placer formar parte de este viaje y espero que lo pases igual de bien. Por supuesto, será una experiencia fantástica y estoy muy agradecido de compartirla contigo. Sí, creo que tener a alguien con quien explorar hace que la aventura sea aún más placentera. Estoy de acuerdo. Se trata de crear recuerdos juntos mientras descubrimos nuevos lugares. Exactamente. Asegurémonos de capturar esos momentos, ya sea con fotos o historias. Sí, qué ganas de mirar atrás y recordar toda la diversión que tuvimos. Por un viaje increíble lleno de risas y experiencias inolvidables. Salud por eso. Tengo muchas ganas de ver lo que nos espera. Será un viaje inolvidable. Lección 14. Encontrar ofertas de hoteles. He estado buscando buenas ofertas de hoteles online y encontré algunas opciones excelentes que creo que te encantarán. Claro, revisemos sitios web confiables para asegurarnos de conseguir los mejores precios y servicios. Por supuesto, ahora hay muchísimas plataformas disponibles que nos ayudan a comparar tarifas fácilmente. Sí, y siempre agradezco las opiniones de otros viajeros, pueden darnos ideas sobre qué esperar. Exactamente. Un hotel puede verse genial en fotos, pero las reseñas reales suelen revelar la verdadera experiencia. Totalmente de acuerdo. Hagamos una lista de las características esenciales para nuestra estancia, como el desayuno o la disponibilidad de Wi-Fi. Buena idea. Priorizar nuestras necesidades nos ayudará a reducir las opciones eficazmente. Además, si podemos reservar con antelación, podríamos conseguir algunos descuentos o beneficios adicionales. Sí, terminemos nuestros planes pronto para conseguir el mejor precio posible. Lección 15. Prácticas de bienestar. Sí, ambos me parecen muy beneficiosos para mi bienestar general, especialmente para equilibrar mi vida. Qué bueno oír eso. Es fantástico cuando podemos incorporar prácticas que fomentan nuestra salud y felicidad. Por supuesto, he notado una diferencia significativa en mi estado de ánimo y mi energía desde que empecé estas rutinas. Es fantástico. Pequeños cambios pueden generar grandes mejoras en cómo nos sentimos a diario. Exactamente. Creo que es importante dedicar tiempo al autocuidado, ya sea con ejercicio, meditación o simplemente relajándose. Sí, y compartir estas prácticas con amigos puede alentar a todos a priorizar también su bienestar.
Estoy de acuerdo. Motivémonos mutuamente para mantener nuestras rutinas y explorar nuevas actividades de bienestar juntos. Estoy totalmente de acuerdo. Será divertido ver qué nos funciona mejor a ambos. ¿Qué ganas? Prioricemos nuestra salud este año. Lección 16. Historia del deporte. Es interesante cómo deportes como el béisbol, la natación y el golf han dominado la escena atlética a lo largo de los años. Por supuesto, cada uno de estos deportes tiene una rica historia y ha producido atletas increíbles. Curiosamente, Dietrichson siempre parecía encontrar una manera de sobresalir en estas áreas competitivas, ampliando los límites de lo posible. Sí, es inspirador ver a personas romper récords y alcanzar la grandeza en sus respectivos deportes. Y resalta la dedicación y el trabajo duro que estos atletas ponen en su entrenamiento. Exactamente. Sus historias a menudo motivan a los aspirantes a deportistas a perseguir sus sueños. Exploremos más sobre sus viajes y cómo superaron los desafíos para llegar a la cima. Suena genial. Aprender de sus experiencias puede ser una valiosa lección para todos. Estoy emocionado de sumergirme en el mundo de los deportes y descubrir más sobre estas increíbles figuras. Lección 17. Confianza en la tecnología. ¿Tienes alguna marca en mente en la que confíes para la electrónica? Sí, tiendo a quedarme con empresas que tienen una sólida reputación de calidad y servicio al cliente. Qué sensato. Es importante elegir marcas reconocidas por su fiabilidad, sobre todo en productos tecnológicos. Por supuesto, siempre reviso las reseñas y las valoraciones antes de comprar para asegurarme de obtener lo mejor. Estoy de acuerdo. Es muy útil escuchar las experiencias de otros clientes con productos específicos. Además, algunas marcas ofrecen garantías, lo que puede brindar tranquilidad en caso de que algo salga mal. Sí, una buena garantía puede marcar la diferencia, especialmente con productos electrónicos costosos. Compilemos una lista de marcas y productos confiables antes de ir de compras. ¡Qué buena idea! Estar informados nos ayudará a tomar decisiones inteligentes. Lección 18. Carrera postfutbolística. Después de su ilustre carrera futbolística, se aventuró en la actuación y los comentarios de televisión, lo que fue toda una transición. Sí, es fascinante ver a los atletas llevar su fama en nuevas direcciones, especialmente en el entretenimiento. Sin embargo, cuando fue acusado en junio de 1994, la percepción pública cambió drásticamente. Por supuesto, incidentes como este pueden cambiar drásticamente la percepción que los fans tienen de sus ídolos. Realmente resalta la complejidad de la celebridad y cómo un momento puede alterar una carrera. Sí, y es un recordatorio de que las figuras públicas siguen siendo humanas y pueden enfrentar serios desafíos. Exploremos más sobre su viaje y cómo logró superar esos altibajos. Parece una conversación muy valiosa. Comprender estas narrativas puede enseñarnos mucho. Estoy deseando profundizar en este tema. Lección 19. Simplemente trae tu yo interior. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudar antes del evento? No te preocupes, solo ven tú mismo, eso es todo lo que necesito. Suena bien, lo espero con ansias. Yo también. Lo pasaré genial.
¿Crees que deberíamos preparar algo especial? Creo que simplemente disfrutar de la compañía del otro será suficiente. Tienes razón, a veces, la simplicidad es la mejor opción. Exacto. Mantengamos la calma y la diversión. No puedo esperar. Nos vemos allí. Lección 20. Experiencias culturales. ¿Has viajado a algún lugar interesante últimamente? Sí, viajé a la India el año pasado y experimenté una cultura diferente. Suena increíble. ¿Qué fue lo mejor de tu viaje? Me encantó explorar los vibrantes mercados y probar la comida callejera. Me lo imagino. Los sabores debieron ser increíbles. Por supuesto, fue un deleite para los sentidos. ¿Pudiste visitar algún monumento famoso? Sí, el Taj Mahal era impresionante. Vaya, eso definitivamente está en mi lista de deseos. Lección 21. Explorando el Pad Thai. ¿Has probado a hacer pad thai antes? Sí, me encanta. Son fideos salteados con cacahuetes, brotes de soja y mucho más. ¡Qué rico! ¿Qué más le sueles añadir? A veces incluyo camarones o pollo para obtener proteínas adicionales. Suena genial. Me encanta lo versátil que puede ser. Claro, puedes personalizarlo a tu gusto. ¿Con qué lo sueles servir? Un chorrito de limón y un poco de cilantro fresco realmente realzan el sabor. Tengo que intentar hacerlo yo mismo. Suena muy bien. Lección 22. Adaptación a las necesidades. ¿Cómo satisfacemos esas necesidades al tiempo que adaptamos nuestros productos y servicios al mercado? Esa es una pregunta crucial. Comprender las necesidades del cliente es esencial para el éxito de las estrategias comerciales. Por supuesto, debemos escuchar las opiniones y ser flexibles en nuestro enfoque hacia la innovación. Sí, adaptarnos a las demandas cambiantes puede diferenciarnos de nuestros competidores. Exactamente. Se trata de ser proactivo y anticiparse a las tendencias antes de que se manifiesten por completo. Estoy de acuerdo. Mantenernos al tanto del mercado nos permite mantener nuestra relevancia. Hagamos una lluvia de ideas sobre cómo podemos mejorar nuestras ofertas para servir mejor a nuestros clientes. Suena genial. Colaborar en esto nos llevará a soluciones más creativas. Estoy deseando ver qué podemos crear juntos. Lección 23. Planificación de un viaje. ¿Planeas un viaje pronto? Me interesa saber tus planes. Sí, voy a viajar de mochilero por Europa y estoy muy emocionado por ello. Suena increíble. Europa tiene muchísimo que ofrecer en cuanto a cultura y aventura. Por supuesto, tengo muchas ganas de explorar nuevas ciudades y conocer gente interesante por el camino. ¿Cuándo planeas partir? Siempre es bueno tener un cronograma para empacar y preparar el viaje. Estoy planeando irme el próximo mes, así que tengo tiempo para organizar todo. ¡Qué buena idea! Te dará tiempo de sobra para investigar destinos y planificar tu itinerario. Sí, y quiero asegurarme de viajar ligero pero también de tener todo lo que necesito para el viaje.
Repasemos juntos tu lista de equipaje para asegurarnos de que no olvides nada importante. Lección 24. Políticas de vuelo. Hola, ¿se permiten mascotas en este vuelo? Quiero asegurarme de poder llevar a mi perro pequeño. Sí, se permiten mascotas pequeñas en la cabina, lo cual es una gran noticia para viajeros como nosotros. Genial, me sentiría mucho mejor sabiendo que mi amigo peludo puede estar conmigo durante el vuelo. Por supuesto, es mucho más reconfortante tenerlos cerca que dejarlos en casa o en una perrera. Estoy de acuerdo. Tendré que consultar los requisitos específicos para llevar a mi perro, como el tamaño del transportín. Sí, eso es importante. Cada aerolínea tiene sus propias normas, así que conviene estar preparado. También me aseguraré de empacar algunos de sus juguetes favoritos para mantenerlo tranquilo durante el viaje. ¡Qué buena idea! Los objetos familiares pueden ayudar mucho a aliviar su ansiedad en situaciones nuevas. Estoy deseando compartir esta experiencia de viaje con mi mascota. Lección 25. Preferencias de lectura. Me encantan las novelas de ficción y misterio, realmente me llevan a otro mundo. ¡Qué maravilla! Hay algo mágico en sumergirse en un buen libro lleno de suspenso de intriga. Por supuesto, me parece que sumergirme en una historia diferente me ayuda a relajarme y desconectar. Sí, y los giros y vueltas de un misterio pueden mantenerte al borde de tu asiento. Exactamente. Disfruto intentando adivinar el resultado antes de terminar el libro. Siempre es divertido ver si tus instintos estaban en lo cierto o si el autor te sorprende. Estoy de acuerdo. Compartamos algunos de nuestros títulos favoritos. Siempre busco nuevas recomendaciones. Suena genial. Me encantaría saber qué libros te han cautivado últimamente. No puedo esperar a intercambiar nuestras listas y descubrir nuevos autores juntos. Lección 26. Diversión de Ayowen. El adulto que abre la puerta finge estar asustado y luego coloca trozos de caramelos en la bolsa abierta de cada niño. Parece una tradición de Ayowen muy divertida. Les da un toque de sorpresa a los niños. Sí, creo que es una excelente manera de interactuar con la comunidad y hacer que la experiencia sea memorable. Por supuesto, la emoción en las caras de los niños al recibir dulces no tiene precio. Estoy de acuerdo. Son esos pequeños momentos los que crean recuerdos imborrables para ellos. Además, demuestra lo mucho que pueden divertirse los adultos también durante Ayowen. Exactamente. Todos pueden unirse a la fiesta y reírse a carcajadas. Asegurémonos de conseguir algunos disfraces creativos para el próximo Ayowen para mantener vivo el espíritu. Estoy emocionadísima. Será una forma fantástica de celebrarlo juntos. Lección 27. Desafíos financieros. No puedo permitirme comprarle un auto nuevo ni una computadora en este momento. Ha sido difícil administrar los gastos. Lo entiendo perfectamente. Las limitaciones financieras pueden realmente limitar nuestras opciones. Exactamente. Lo estuve observando el fin de semana y parecía tener dificultades con el equipo viejo que tiene. ¡Qué frustrante! Es duro ver a alguien a quien quieres lidiar con tecnología obsoleta. Sí, y desearía poder ayudarlo más, pero ahora mismo tengo que priorizar mis propios gastos. Lo entiendo. Quizás haya alternativas asequibles que podrían explorar juntos.
Buena idea. Buscar opciones de segunda mano podría ser una solución. Por supuesto, a veces, los artículos usados son igual de buenos y pueden ahorrar mucho dinero. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunas opciones que podrían funcionar para él sin arruinarse. Lección 28. Tomar prestada una computadora portátil. ¿Podrías prestarme tu laptop por unas horas? Tengo trabajo urgente que terminar. Claro, pero ¿qué piensas hacer con él? Necesito completar una presentación para una próxima reunión y mi computadora no funciona bien. Entiendo. Solo asegúrate de guardar todo correctamente y devolverlo en cuanto termines. Claro, lo cuidaré bien y te lo devolveré pronto. Gracias. Aprecio que seas responsable con mis cosas. No hay problema. Me aseguraré de mantenerlo en perfecto estado mientras lo uso. Genial. Avísame si necesitas ayuda con tu presentación. Lo haré. Tus aportaciones siempre son valiosas. Lección 29. La vida en el pueblo. El ritmo de vida del pueblo es muy diferente al de la ciudad. Es increíblemente tranquilo y relajado. Estoy de acuerdo. La sencillez de la vida en un pueblo tiene cierto encanto. Sí, y a la gente también le gusta pasar sus vacaciones cerca de los lagos que están cerca. ¡Qué bien! Estar junto al agua puede ser muy relajante y rejuvenecedor. Exactamente. Es un lugar perfecto para pescar, nadar o simplemente disfrutar del paisaje. Creo que esos momentos tranquilos pasados junto al lago pueden crear hermosos recuerdos. Claro, planeemos una escapada de fin de semana a un pueblo junto a un lago pronto. Me encantaría. Sería una escapada maravillosa del ajetreo de la ciudad. Ya puedo imaginarnos disfrutando de la tranquilidad y el aire fresco. Lección 30. Frustraciones en los viajes. Eso es realmente frustrante. ¿Le informaste a la aerolínea sobre tu vuelo retrasado? Sí, lo hice, pero parecían abrumados con quejas y no podían brindar mucha ayuda. ¡Qué decepción! Es difícil cuando necesitas ayuda y el personal está al límite de sus posibilidades. Por supuesto, esperaba una solución rápida, pero la espera se hizo larga. Me lo imagino. Las aerolíneas deberían tener mejores sistemas para gestionar los retrasos. Sí, haría que la experiencia fuera mucho más fluida para todos los involucrados. Esperemos que ofrezcan una compensación por los largos retrasos, pero a veces no merece la pena la molestia. Exactamente. Puede ser más problemático de lo que vale la pena perseguir lo que ofrecen. Creo que es importante mantener la calma y la paciencia, incluso en estas situaciones frustrantes.